Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es circuitos eléctricos. Bien, pequeños, rápidamente vamos a ver, ya habiendo estudiado lo que es la electrodinámica, ¿verdad? Hemos definido lo que era una resistencia eléctrica, una corriente y un voltaje y lo hemos asociado en la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué era la resistencia eléctrica? Pues la posición a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo en un conductor. Y el voltaje es la fuente de energía que se entrega hacia un circuito, ¿no? Bien, la ley de Ohm, bueno, es una fuente de energía que el circuito puede y puede tener los siguientes nombres, ¿ah? Tener mucho cuidado ahí con la fuente de energía que es el voltaje. Voltaje, caída de tensión, diferencia potencial eléctrico o también llamado fuerza electromotriz. En cualquier pregunta o examen de admisión que te venga, podrían utilizar cualquiera de estos sinónimos. Bien, la asociación de resistencias que vamos a estudiar van a ser en serie y en paralelo. En serie, en este caso, las resistencias se van a conectar una a continuación de otra. De tal manera que el voltaje total conectado en los terminales de voltaje se van a repartir en cada una de sus resistencias. O sea, como vemos aquí, está uno a continuación de otro, ¿verdad? Entonces, como va a circular la misma corriente por cada una de las resistencias eléctricas, entonces vamos a determinar una resistencia equivalente. Aquí tenemos también la misma gráfica, bueno, de manera diferente, no importa que esté dobladito, sigue siendo circula la corriente eléctrica, ya que recuerda que la corriente eléctrica es una magnitud escalar, ¿ya? Bien, entonces si sabemos que la corriente eléctrica circula para la misma para todas las resistencias, ¿no? Porque están en serie, entonces vamos a decir que el voltaje sí va a sumarse, ¿ya? Cada una de ellas almacena un voltaje. Entonces el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje almacenado en cada uno de estos resistores. Entonces reemplazando con la ley de Ohm, vir en cada uno de los casos, ¿no? Vir, mira, vir. Y como las corrientes son las mismas, puedo simplificarlas y voy a tener que la resistencia equivalente no es otra cosa que la suma escalar de cada una de las resistencias. ¿Ya? Es la suma escalar de cada una de esos resistores. Bien, el otro tipo de asociación es el paralelo. Bueno, en esta ocasión las resistencias se van a conectar teniendo terminales comunes, ¿sí? Así es, terminales o nodos comunes, de cual se van a desprender de que todos los elementos van a recibir el mismo voltaje. Es decir, cuando veas un circuito que tenga los mismos terminales o el mismo nodo, van a recibir el mismo voltaje. Y la corriente aquí, como ya no están en serie, aquí están en paralelo, la corriente se reparte en cada uno de ellos, mira, de diferente valor. Claro, o puede ser el mismo valor si es que la resistencia es la misma, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Entonces la resistencia equivalente es aquella que recibe mi voltaje y soporta una corriente total, mira. Entonces aquí, para determinar aquí la resistencia equivalente, vamos a tener que el voltaje es el mismo. Entonces recordemos, el voltaje es el mismo cuando tenemos una situación en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo te das cuenta que están en paralelos? Cuando tienen el mismo terminal. Entonces, el voltaje es el mismo para R1, R2 y R3 y la corriente eléctrica la corriente eléctrica total va a ser la suma de cada una de las corrientes en cada resistor. Y como el voltaje es el mismo, reemplazamos ley de Ohm en cada uno de ellos las corrientes eléctricas y como el voltaje es el mismo, la inversa de la resistencia equivalente va a ser la inversa de cada uno de los resistores. Pero en el caso que solo tuvieras dos resistores, ¿no? Cuando tengas dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se podría obtener de la siguiente manera. Mira, cuando solamente sean dos, puedes aplicar lo que se llama producto sobre suma. ¿Ya? Producto sobre suma. Muy bien, entonces aquí también vamos a estudiar lo que son los instrumentos de eléctrico de medición, como el amperímetro y el voltímetro. ¿De qué se encarga el amperímetro? El amperímetro nos sirve para medir la corriente que va a circular por un tramo del conductor del amperímetro y que esto debe colocarse en serie para que toda la corriente que deseamos medir pase por el aparato. Quiere decir que esto es como un cortocircuito, mira. O sea, la corriente eléctrica pasa de frente, o sea, es como si lo ignorara, ¿no? Es un cortocircuito, se le dice también al amperímetro, pero te marca una medición. Te marca la medición de la corriente que está circulando por ese cable. Así es, por ese cable. Míralo como un cable, como un solo cable. Así es el amperímetro. Profesor, ¿y cómo es el voltímetro? Mira. Mira, acá también algo que resaltar es en la simbología del voltaje.
es que la línea más grande es positivo y la línea más pequeña es el negativo, ¿ya? Eso también hay que resaltarlo ahí. También lo habíamos visto en la clase de condensadores también, pues, ¿no? Pero también, nuevamente hay que recordar, ¿no? La simbología del voltaje, de la simbología de la resistencia eléctrica. El voltímetro, bueno, el voltímetro nos sirve para medir el voltaje. Entonces, si deseamos medir la diferencia o la caída de potencial eléctrico entre los extremos de una resistencia o sus terminales, debemos colocar un voltímetro en paralelo con dicha resistencia. La corriente que se dirige en esta resistencia va a almacenar una energía, pues, ¿no? Dice acá, se dirige la resistencia, se bifurca penetrando parte de la corriente al voltímetro. La resistencia, la resistencia interna del voltímetro debe ser lo máximo posible para que a través de él pase lo mínimo de corriente que circule para que esto no se altere, para que este circuito no se altere. Bueno, si bien es cierto, nos dice el pequeño texto, de que todo voltímetro tiene una resistencia interna. Sí es cierto, en la manera real hay resistencia interna, pero es lo mínimo posible de tal manera que esto no se afecte. Pero nosotros, chicos, para un campo ideal, para un campo, una operación ideal, asumimos que la resistencia interna que maneja un voltímetro es aproximadamente cero. Cero, vamos a trabajar en cero. O sea, no va a afectar en nada. Esto se representa, mejor dicho, un voltímetro como si fuera un circuito abierto, ¿ya? Se trabaja como si fuera un circuito abierto. Entonces, simplemente se va a medir el voltaje de ese resistor en ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Las leyes o las reglas de Kirchhoff. Existen dos, la ley de nodos y la ley de mallas, o regla de nodos. La regla de nodo nos dice que la suma algebraica de las corrientes es igual a cero, considerando positivas las corrientes que llegan al nudo y negativas las que van a salir. En este caso, mira, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. ¿Sí? Eso es la ley de nodo. La sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Ahí está, las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. No te olvides, en un mismo punto, los nodos van a compartir la distribución de corrientes eléctricas, al ser escalar, va a ser una suma o una resta de manera aritmética, pues, ¿no? No hay vectores aquí. Regla de mallas, bueno, al efectuar un recorrido cerrado por cualquier malla de un circuito, la suma algebraica de caídas, subidas de potencial es cero, considerando positivas lo que es la subida de potencial y negativas las caídas. Bueno, le vamos a explicar de una manera tal cual tú me vas a entender, pequeño. Mira, si esta es una malla, un circuito cerrado, entonces vamos a empezar con el signo que maneje el voltaje, ¿ya? Con el signo. Si empieza con menos, menos, más, la resistencia siempre van a tener el signo positivo por el paso de la corriente eléctrica. Acá mía empieza por más, menos, y acá vamos a poner positivo. Entonces, ¿qué significa este? Si bien es cierto, no es la representación del voltaje, pero es la representación de la fuerza electromotriz. Y yo te había manifestado en la primera diapositiva de que la fuerza electromotriz es lo mismo llamado voltaje, pues, ¿no? Entonces entra con el signo negativo, menos fuerza electromotriz de 1 por la resistencia 1, la corriente 1. Bueno, la fuerza electromotriz está entrando por el signo más, es como si la corriente eléctrica fuera en este sentido horario, pues, ¿no? En este sentido horario, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Entonces vamos a seguir siempre el sentido de la corriente, ¿ya? Siempre vamos a guiarnos en el sentido de la corriente. Muy bien, rápidamente vamos a resolver algunos ejercicios pequeños para que todo esto te quede bien claro, esta clase. Bien, nos dice primer ejercicio, pues, ¿no? Determina la resistencia equivalente entre X y Y. Entonces tú tienes que observar y ver que aquí lo que tú tienes que estudiar son los nodos. Establecemos los nodos, pues, ¿no? Acá no me dicen qué nodo es, pero le vamos a decir que se llama nodo A, ¿ya? Nodo A. Como es el mismo cable, aquí también le vamos a poner nodo A. Como acá no me dice qué nodo es o qué terminal, le voy a llamar B. Y como es el mismo cable por aquí, le voy a poner B. Y el truco está pequeño en saber redibujar, ¿ya? Por acá decimos redibujando. Nos vamos a redibujar guiándonos de los nodos, ¿ya? Nos vamos a redibujar y nos vamos a guiar del nodo.
Entonces vamos a poner el nodo X, por acá el nodo A, por aquí vamos a poner el nodo B, y por acá vamos a ir el nodo Y. Y redibujamos, mira. Entre X y A decimos que hay una resistencia de 7 ohms. O sea, acá hay una resistencia de 7 ohms. Entre nodo A y B vemos que hay una resistencia de 8, de 4 y de 8, ¿no? Porque ambos tienen terminales A y B. Entonces vamos a ver que ahí hay paralelos, pues, ¿no? Una resistencia de, vemos una resistencia de 8, por acá 8, una resistencia de 4, vamos a poner aquí 4 en paralelo, mira, lo estoy dibujando en paralelo. Acá otra resistencia de 8, pues, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos tres resistencias, pues, ¿no? De 8, 4 y 8, pues, ¿no? Ahí está. Ajá. Y por aquí, desde B hasta Y, hay una resistencia de 4 ohms. Entonces trabajamos, mira los paralelos. Si observamos aquí, estas tres resistencias están en paralelo. ¿Y cómo se calcula una resistencia en paralelo? Bueno, vamos a decir resistencia en paralelo de A y B va a ser igual la inversa del 8, la inversa del 4, la inversa del 8. Sumando esto, bueno, aquí el 1/4 lo puedo colocar como por 2 para hacerlo homogéneo nada más, ¿no? Y sería 8 el denominador, ¿no? O sea, acá me quedaría 4 sobre 8, que es lo mismo que escribir un medio, es decir, la inversa de la resistencia equivalente a B es un medio, por lo tanto, ¿no? La resistencia equivalente de A a B va a ser igual a 2. ¿2 qué? 2 ohms. Y esa es la respuesta ahí, pues, ¿no? Para esta resistencia equivalente. Volvemos a redibujar, por acá vamos a poner 1, redibujada 1. Por acá volvemos a redibujar, por acá redibujada 2 y decimos punto X, hay una resistencia de 7 ohmios. En el punto A ya lo simplificamos, pues, ¿no? Ya no le ponemos tres resistencias, sino es equivalente, ¿no? Que es 2 ohmios entre A y B. Y entre B y Y hay una resistencia de 4 ohmios, pues, ¿no? Entonces, mira, qué bonito, ¿no? Qué bonito, se han convertido en serie. Vemos que 7, 2 y 4 están en serie, por lo tanto, la resistencia equivalente de X y Y simplemente será la suma escalar, pues, ¿no? 7 más 2 más 4. Por lo tanto, la resistencia equivalente será de 13 ohmios. Y esa es la respuesta en nuestro ejercicio número 1. ¿Qué te parece, pequeño? Vamos por el ejercicio número 2 y nos dice lo siguiente, ¿no? En la figura se muestra una rama de parte de un circuito cuyo potencial en A vale 10 más 10 determina el potencial en B. Mira, en pequeño, para este problema vamos a establecer los signos. Viene muy bien. Ahí está, por acá entra por el menos, por acá entra por el más y por acá menos, ¿verdad? Ya está. Bien, acá hay una regla práctica. Como nos está diciendo, me dice el potencial en A y potencial en B, aplicamos lo que es una diferencia de potencial entre A y B. Entonces, cuando aplicamos una diferencia de potencial, voltaje de A menos el voltaje de B, debe ser igual a la sumatoria de los voltajes que están dentro siguiendo el sentido de la corriente. Saca 2 por 2, ponemos 2 por 2, menos, entra por 20, más acá 3 por la corriente, 3 por 2 por la corriente, más 5 que es el voltaje. Entonces, voltaje en A vale 10, menos voltaje en B, ¿no? Esto me sale 4 menos 20 más 6 más 5, pues, ¿no? Acá me va a salir 10 menos voltaje en B, va a ser igual 4 más 11, esto me sale 15 menos 5, pues, ¿no? Entonces voltaje en B, para que haya salido menos 5, debe salir 15 voltios, ¿no? Y esa sería aquí la respuesta. Acá como regla práctica aplica lo que es diferencia de potencial eléctrico. En pequeño, para el problema número 3 ahora, nos dice, en el circuito eléctrico mostrado en la figura, calcula la lectura del amperímetro y la corriente que pasa por la resistencia de 3 amperes, de 3 ohms, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es hallar la resistencia equivalente entre 3 y 6. Y recuerda que cuando solamente son 2, puedes aplicar lo que es producto sobre suma. Bueno, siempre aplica producto sobre suma.
3 por 6, 18 entre 9, vale 2. Entonces volvemos a redibujar y vamos a tener que aquí el voltaje de 6 voltios. Por acá es la lectura del amperímetro, que es lo que yo quiero hallar. Por acá tengo una resistencia de 2 ohmios. Por acá tengo un voltaje de 2 voltios, ¿no? Y por acá tengo la resistencia de 2 ohmios. Por aquí y por aquí. Hallo la corriente eléctrica total. Entonces establezco un sentido de giro, un giro antihorario, vamos a poner ahora. Y decimos, bueno, menos 6, entonces con menos, con más, por acá es menos, ¿no? Menos 6 más lo que es la segunda ley de Kirchhoff, menos 2 por la corriente, más 2 voltios que está entrando por el positivo, y por acá más 2 por I, bueno. Y esto debe ser igual a 0. 2i más 2i, 4i, menos 4 más 2, menos 4, igual a 0. Por lo tanto, la corriente debe ser de 1 amperio. Entonces quiere decir, el amperímetro, la lectura que marca el amperímetro, pues debe ser de 1 amperio. Mira, la lectura que marca el amperímetro debe ser de 1 amperio. Ahí está. ¿Sí? Ahora, me está diciendo qué corriente pasa por 3 ohmios. Quiere decir que tengo que calcular qué corriente está pasando por aquí. Pero como ya sabemos que por aquí está saliendo una corriente de 1 amperio, entonces vamos a poner aquí corriente 1. Vamos a ponerla así ya, corriente 1. Y por aquí corriente 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver que recordemos que cuando tienen el mismo terminal almacenan el mismo voltaje. Entonces aquí el voltaje, sabemos, ¿no? Sabemos que almacenan el mismo voltaje, entonces el voltaje en 1, en el terminal 1, ¿no? En de corriente 1, va a ser igual al voltaje en 2. Entonces ahí veremos que el voltaje en 1 se calcula corriente por la resistencia, ¿no? Ahí está. El otro sería 6 por I2, ¿no? Simplificando, sería I1 vale el doble I2, ¿ya? Y tengo esa relación. También sabemos por la primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Bueno, en este caso, corriente 1, corriente 2, bueno, acá está dibujado al revés, debería estar para el otro lado, ¿no? Para que esté entrando, y ahí está, pues, ¿no? Entonces sería corriente 1 que está saliendo es igual a la corriente I1 más la corriente I2. Como me están pidiendo I1, entonces simplemente digo I1, bueno, puedo calcular I2, reemplazando, pues, ¿no? Porque I1 vale el doble. Ahí está. Y tengo que la corriente 2 vale 1/3 de amperio. Entonces, análogamente, por lo tanto, como me están pidiendo la corriente que pasa por 1, será el doble nada más, ¿no? Porque la corriente 1 es el doble de la corriente 2. 2/3 de amperio. Y esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué resistencia pasa por la corriente 3? Pues 2/3 de amperio. Bien, pequeños, un ejercicio más. Tenemos aquí, me piden resistencia equivalente. Y como tú sabes, tenemos que redibujar, ¿no? Establecer bien los nodos. Por acá pongo nodo A, por acá nodo A, por acá es el nodo B, ¿no? Bueno, este nodo no se sabe, ¿verdad? Estoy asumiendo mal. Nodo C. Redibujamos y vemos que por acá entre A y C tiene una resistencia de 6. En realidad tiene 3 resistencias de 6, ¿no? Vamos a dibujar aquí, ¿no? Punto A y C, vamos a dibujar 3 resistencias de 1, 2, 3, pues, ¿no? Ahí están. 3 resistencias, ¿no? Cada uno de 6, ¿no es cierto? 6. Entre C y B vemos que hay una resistencia de 1 ohmio. Perfecto. Y entre B y A hay 2 resistencias de 3 ohmios, ¿no? Entonces por acá vamos a dibujar por acá una resistencia de 3 y por acá abajo otra resistencia de 3. Entonces vamos a calcular ahí lo que está adentro primero, ese 666, que ya sabes que voy a aplicar aquí paralelas, pues, ¿no? Entonces la resistencia equivalente de 1 entre A y C será 1/6 más 1/6 más 1/6, o sea, 3/6, que es 1/2, invirtiendo, entonces la resistencia equivalente sería igual a 2, ¿no? Igual a 2. Entonces todo esto vale 2. Bien, volvemos a redibujar. Y tendríamos que el punto A me sale por aquí 2, por aquí el punto C me sale 1, ¿no?
el 1 que va conectado a 3, y acá una resistencia de 3, y por arriba también otra resistencia de 3, ¿no? Entonces vemos que ahí hay serie abajo y paralelo, ¿no? Entonces ahí me va a salir una resistencia de 3 en el medio, y con el paralelo que están ahí los tres, entonces simplemente voy a decir, ¿no? Mirando bien el serie del medio, ¿no? 2 más 1, 3. La resistencia equivalente de A y B sería 1/3, más 1/3, más 1/3. Este es 3 sobre 3, y 3 sobre 3, ¿cuánto vale? 1. Y le invirtiendo de 1, sigue siendo 1, ¿no? Entonces la resistencia equivalente entre A y B va a ser igual a 1. Veamos un ejercicio más pequeño. Ahí está, mira. Apliquemos lo que es la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas. Acá ponemos ley de mallas. Aplicando ley de mallas, resolvamos, sigamos un sentido. Vamos a ponerla como este es mayor. Siempre la regla práctica, para los que no sepan cómo guiarse el sentido, es mirando el mayor, nada más, el mayor valor. Vas a ver que no vas a tener problemas. Entonces acá entra por menos, más, por acá es más, ¿no? Siempre si la línea más grande es el positivo, la línea más pequeña es el negativo, ¿ya? Entonces sería menos 300 más 50i más 30i, ¿no? Más 50 más 40i más 10, ¿no? Todo debe ser igual a 0. Si es que me sale positivo, ese es el sentido. Si me sale negativo, cambiamos el sentido nada más. ¿De acuerdo? Entonces decimos 50 más 30 más 40, 120. 120i. Menos 300 menos 50 más 10, menos 240. ¿Ves? Me salió positivo. Entonces vemos que ese realmente es el sentido, ¿no? Me sale 2 amperios. Y el sentido es correcto, ¿no? En ese sentido es antihorario, ¿no? Antihorario. Vemos que el sentido es correcto y es antihorario. Sencillo. Vamos a ver, bueno, un último ejercicio. En el circuito mostrado calculó la potencia eléctrica que transfiere la fuente de 80 voltios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer lo que es el signo, pues, ¿no? La corriente, pues, ¿no? La corriente eléctrica que hay en este terminal. Entonces por acá vamos a poner una corriente I1. Por acá se supone que hay una corriente I2. Bueno, viendo el signo de la potencia, ¿no? Por acá hay 2. Y por acá viene, por acá entrando, ¿no? I3 vamos a poner. Entonces vemos en la ecuación la primera ley de nudos, que las corrientes que entran, está entrando I2 y está saliendo I1 y I3, ¿no? Entonces vamos a decir que I2 es igual a las corrientes que salen. ¿Listo? Y también vemos que vamos a establecer por la ley por la segunda ley de Kirchhoff, para malla 1 y para malla 2, ¿no? Vamos a establecer para cada una de las mallas, ¿no? Malla 1 y malla 2. Para la malla 1, vemos la ley de nodo sería simplemente, establezco el signo, sería, voy a empezar por el 8, ¿ya? Sería 8 y 2 menos 60 más 6 y 2, ¿no? Menos 80. Y esto es igual a 0, ¿no? Estableciendo el sentido. Entonces acá vemos 8 más 6, 14 y 2 igual a 140. Por lo tanto, I2 vale de 10 amperios. Ya tengo I2, mira. I3, lo mismo, establecemos el sentido. Por acá lo vamos a establecer para I3. Menos 30, empezando por arriba, ¿no? Más 2 y 3. Y empezando por aquí, está yendo en este sentido, mira, en sentido horario, sería más 80, ¿no? Igual a 0. 80 menos 30 me sale 50, más 2 y 3, igual a 0, y 3 me sale menos 25. ¿Qué quiere decir esto que me haya salido negativo? Que el sentido es al revés. En realidad no está yendo en sentido horario, no. En realidad el sentido sería antihorario, ¿ya? Entonces, cambiando el sentido sería de esta manera, pues, ¿no? Cambiando el sentido sería que I3 en realidad vale 25 amperios, pero no sería en sentido horario, sino en sentido antihorario, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando me sale negativo.
Entonces acá la corriente está bien. Bueno, acá también hay que cambiar la corriente, ¿no? Cambiamos al otro lado. Y 3 pues, ¿no? Y me doy cuenta, ahora, ahora vemos que esto también estaba mal, pues, ¿no? Uy, que esto estaba mal, ¿no? Acá vamos a establecer que en realidad el I1 sería igual a I2 más I3. Eso es lo que pasa cuando cambias el sentido, ¿ya? Cambias todo también. Pero bueno, es una forma para ir practicando, pues, ¿no? Entonces, como yo ya sé y quiero calcular la corriente I1, que sería I2, que vale 10, más I3, que vale 25, entonces I1 vale 35 amperios. Y como yo quiero calcular la potencia, se calcula como PIP, ¿no? PIP, la corriente vale 35, el voltaje es 80, entonces sería 0, 8 por 5, 40, llevo 4, 24, 2800 watts. Así es, 2800 watts. Esa sería la respuesta en este problemilla. Bien pequeño, ahí nos vamos a quedar. Espero que hayas disfrutado de la clase y hayas aprendido muchísimo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente clase. Chau, chau.